Bienvenidos amigos de YouTube, una vez más para la enseñanza de la palabra, la que le hemos denominado ¿Cuál es el nombre del Dios verdadero? Parte 3. Fausto Vicente Guevara, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día maravilloso que el Señor nos ha dado, les mando un cordial saludo y un abrazo a todos aquellos que me están escuchando y me están viendo a través de este video. Habíamos conversado, habíamos meditado con ustedes la palabra de Dios con los versículos, con las citas de la palabra de Dios, sin ningún tipo de revista, sin ningún tipo de esquema. Es más, todos los videos que los hago no los tengo preparados con ningún tipo de revistas, ni ningún tipo de historia, ni de teología. Pido al Señor que Él sea quien nos revele la palabra, quien nos manifieste y quien ilumine su palabra. Con esta pequeña introducción quiero irme con ustedes al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a ir a la conversión de Saulo, quienes denominaron Pablo, el apóstol Pablo. En el capítulo 9 del libro de Hechos, Pablo se estaba dirigiendo de camino a Damasco. Él era un fanático, un perseguidor de la iglesia primitiva, de los apóstoles, y perseguía a la iglesia y les metía presos a aquellos que creían en el nuevo camino que se le denominaba a los que eran los primeros cristianos en ese tiempo. Pablo era un hombre temido, ya que se valía del poder en ese tiempo de los sacerdotes y del concilio de los sacerdotes para que le den autoridad para ir y buscar a todos aquellos que hablen de Jesús. Pero la palabra del Señor muestra que en el viaje, en el capítulo 9, versículo 3, que ya les mencioné, dice: en su viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Vemos claramente, cuando él preguntó: ¿quién eres, Señor?, la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Analicemos brevemente lo que estamos leyendo en estos pequeños, este corto texto y estos pocos versículos. Cuando Moisés, que es el versículo muy conocido en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14 y 15, le pregunta al mismo Dios: si yo voy a los hijos de Israel, ellos me preguntarán: ¿cuál es tu nombre? ¿Yo qué les diré? Tú les dirás: yo soy el que soy, te he enviado a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel. Y mi nombre es un nombre perpetuo y permanente para siempre, porque yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. En ese momento, Dios no le dijo: yo soy Jesús. Le dijo: yo soy el que soy. Habíamos hablado en la parte 2 y parte 1 también, que el nombre tenía que ser revelado y manifestado en esta tierra por su mismo Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios mismo dice que Él tiene el primer puesto en todo, y fue el primero en resucitar de entre los muertos, y Él tiene el primer puesto en todo. Si Dios le hubiera revelado a Moisés el nombre de Jesús, ya no hubiera tenido el primer puesto Jesucristo para dar a conocer al pueblo judío, porque vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, pero Él vino a manifestar el nombre de Jesús
y la palabra de Dios y las buenas nuevas de salvación a los hombres. Primeramente lo hizo con Israel y después los mismos discípulos comenzaron a ir por todo el mundo haciendo esta gran comisión de predicar el Evangelio y hablar de este Cristo glorioso que había resucitado. Lo que el apóstol Pablo manifiesta. Este mensaje, que es locura para el mundo, Dios lo ha hecho gloria. Un mensaje de hablar de un Cristo que ha muerto y que después resucitó al tercer día, era para en ese tiempo una locura. ¿Cómo puede un hombre resucitar entre los muertos? Pero la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Dios tampoco permitió, dice, que Cristo se quedase en la tumba. En el libro de los Salmos dice, no permitirás que su santo vea corrupción. Está profetizando de Jesucristo. Él no podía corromperse en la tumba, él tenía que resucitar, porque él fue el cordero inmolado, el cordero perfecto, el cloro de Dios, su sangre fue el cloro de Dios para limpiarnos de todo pecado. Ahora, yendo a lo que estamos hablando del nombre, el apóstol Pablo, o Saulo en ese tiempo, que le decían Saulo de Tarso, dice, ¿quién eres, Señor? La voz le responde y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le está diciendo el nombre. Más adelante vemos que el mismo apóstol San Pablo, en 14 cartas que él escribió, en el nuevo pacto y testamento de Jesucristo, que habíamos hablado y meditado con ustedes en la otra parte, que solo existe un testamento, que es el testamento de Jesucristo. Ningún profeta, ningún profeta y ningún patriarca murió por usted. ¿Cómo usted puede denominarle Antiguo Testamento? El testamento es cuando muere el testador. ¿Y quién murió por usted? ¿Quién murió por mí? ¿Y quién murió por toda la humanidad? Es nuestro Señor Jesús. Eso lo sabemos todos los que somos cristianos y hemos oído la palabra de Dios. Él nos dio un nuevo pacto. Él se estableció un nuevo pacto. Él lo hizo por la voluntad de Dios. No lo hizo por él, lo hizo porque Dios determinó así, que un nuevo pacto hubiese, y con la propia sangre del Hijo nos iba a justificar de nuestros pecados. Muy bien, yendo más adelante esto, vemos que continúan las cartas, Pablo se hace al cristianismo, Pablo se convierte en un apóstol, y con Silas, o Bernabé que lo llaman, comienza a seguir en el ministerio. Vemos más adelante que él, estando en el ministerio, ya sirviendo al Señor, se encuentra en Antioquia, donde ahí es la primera vez que a los discípulos, a los que seguían este nuevo camino, les comenzaron a decir cristianos. Así dice la Escritura. Y se establece que Pablo comienza a bautizar a hombres y a mujeres en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. También vemos que el apóstol Pedro, cuando hubo la venida del Espíritu Santo con gran poder y hablaron en diferentes dialectos en Hechos capítulo 2, la gente pensaba que estaba embriagada, estaba borracha o estaban embriagados de mosto. Y él tuvo que pararse con todos los 11 apóstoles y decir que estos varones no estaban embriagados, que era todavía muy temprano para embriagarse y que no era así, que habían recibido el poder del Espíritu Santo y que se había dado cumplimiento a la Escritura de lo que habla Joel. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los apóstoles dieron testimonio de lo que habló los profetas. ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene que certificar y dar testimonio a otro hombre de Dios para decir si esto o no se había dado cumplimiento. Joel dijo que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad.
Así se cumplió en 120 primero. Entre estos 120 estaban los 12 apóstoles, estaba la madre de Jesús, Magdalena, y todas las mujeres santas que habían acompañado a Cristo después de su muerte. Vemos que recibieron el poder del Espíritu Santo y vimos cómo recibió también en la casa de Cornelio, y Cornelio también recibieron el Espíritu Santo, siendo ellos gentiles que les dominaban los judíos. No eran del pueblo de Dios, pero ellos también empezaron a recibir la promesa del Espíritu Santo. Hay muchas doctrinas o sectas o religiones que no creen en el poder del Espíritu Santo. Eso dicen que era para el tiempo de los apóstoles. Para ese tiempo era. Inclusive dicen que se basan a que habían hablado lenguas de ciertas personas que se habían reunido en Jerusalén. Los celtas, egipcios, del Líbano. Entonces hablaban en su propia lengua. Entonces manifiestan y dicen que esas lenguas eran para que ellos se convirtiesen. Eso sucedió para que ellos tuviesen esas lenguas. Pero yo me pregunto y les pido a ustedes que investiguen y mediten la palabra de Dios. ¿Por qué más adelante, cuando va Pedro a la casa de Cornelio, enviado por un ángel que le comunica que vaya a la casa de Cornelio, comienzan a hablar en lenguas extrañas? Ahí no estaban ni en Jerusalén, ni estaban otras personas, simplemente estaban Pedro, y ellos certificaron que el poder de Dios también bajó sobre los gentiles, y hablaron en lenguas extrañas. En la primera carta de Corintios, capítulo 14, dice: si hablase lenguas humanas y angelicales, si no tengo amor, nada soy. Está hablando de que también existen las lenguas angelicales. No nos confundamos, amigos, meditemos la palabra de Dios. El don de lenguas es un don, es un don manifiesto, un don que fue claro, fue una muestra clara y una evidencia clara del gran Pentecostés, el don de lenguas. Pero es uno de los 9 dones que tiene el Espíritu Santo repartido en el pueblo de Dios. Existe el don de profecía, existe el don de interpretación de lenguas, el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de sanidad, fe, milagros. Esos son los dones que Dios ha dado a aquellos que le obedecen. El nombre de Jesús fue predicado, el nombre de Jesús fue transmitido por los apóstoles en sus mensajes, y por el nombre de Jesús recibieron vituperio, e inclusive hubo muertes. Hubo los mártires que sacrificaron su vida por la causa del Evangelio. Ahí vemos un Esteban, un hombre que la palabra de Dios dice que fue un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, que su rostro parecía el rostro de un ángel. Este hombre santo, por hablarles al pueblo, a sus mismos hermanos judíos, de decirles que hay un Cristo glorioso, que un Cristo que resucitado, ernanecieron y lo mataron en presencia del apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, que era inconverso al Evangelio, y viendo cómo sacrificaron y dieron muerte a este hombre. Pero esa no fue la razón por la cual Esteban le hayan canonizado, o le han dicho, bueno, ahora que ya murió como un santo, pongámosle como el santo San Esteban y pidámosle favores. Simplemente la Biblia nos habla claramente que fueron hombres que murieron a causa del Evangelio, pero nunca le estuvieron canonizando ni pidiéndole favores, ni pidiendo intercesión o algún favor especial. Inclusive la misma madre de Jesús. Vemos que uno de los apóstoles, como ustedes saben, Judas Iscariote, murió, se ahorcó por la desesperación de traicionar a Jesús. Quedaron 11 apóstoles. La madre de Jesús les acompañaba a los apóstoles. ¿En qué momento le pusieron a la madre de Jesús, venga, sea apóstola? En ningún momento. Ni a ella, ni a Magdalena, ni a María, que eran mujeres virtuosas, pero ninguno de ellos les pusieron el título de apóstola. Quien fue y quien sucedió ese cargo fue el apóstol Pablo, porque la Biblia dice, muy dura cosa va
a tener que sufrir por causa del Evangelio. Así lo hizo, cumplió su ministerio, viajó, animó a muchos lugares, más que todo ante los gentiles, hablando y proclamando de que hay un Dios que hizo todo, el cielo, la tierra y todo lo que existe, y que el nombre de Jesús es el poder. En el nombre de Jesús hay victoria, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Quien invocare el nombre del Señor será salvo. Así dice la Escritura. No nos dejemos llevar, no nos extraviemos. El nombre del Padre Eterno es el nombre santo de Jesús. Y ese nombre lo recibió Jesucristo y lo hemos recibido todos. Y cada uno de aquellos que creemos en el Hijo de Dios. Recuerden, el que no honra al Hijo no puede honrar al Padre. Quien no le recibe al Hijo tampoco le está recibiendo al Padre. No está creyendo en el enviado de Dios a esta tierra. Por eso es necesario tomarnos de la mano del Señor Jesucristo, creer en Él porque Él es nuestro mediador que nos lleva al Padre eterno. Pero todo, las lenguas confiesen que Jesucristo es el Señor, pero para la gloria del Padre eterno. Él es el único Dios verdadero. Vamos a San Juan, capítulo 17. La oración de Jesucristo. En la oración de Jesucristo, en el capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hay una particularidad del Dios verdadero con los dioses falsos. El Dios verdadero no se representa en ningún tipo de figura, no se representa en ningún tipo de templo, ni ninguna cosa de hombre. El Dios verdadero es espíritu. La palabra de Dios dice, ¿dónde me van a poner ustedes un tabernáculo? Si para mí la tierra es estrado de mis pies, es decir, solo es un estrado de los pies la tierra en una forma de figura. ¿Cómo van a ponerle tabernáculo a Dios? Dios no necesita tabernáculos humanos donde Él pueda habitar. Él habita en cada uno de nuestros corazones. Los que creemos en Él, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Nos produce esa paz, ese gozo, esa felicidad, ese amor. Pero el Dios verdadero habita en los corazones de cada uno de nosotros con el Hijo de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, versículo muy conocido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre y escucha y me recibe, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, Dios golpea la puerta de tu corazón a través de un mensaje de predicación, a través del mensaje de salvación, y tú abres tu corazón y Jesucristo entra y hace una cena espiritual contigo, una cena victoriosa, rica, en la cual es abundante, en la cual no tendrás hambre ni sed jamás. Este Dios verdadero nos está hablando de una vida eterna. Miren, nos estamos corriendo el riesgo de una salvación. Ustedes no deben creer en ninguno, ni en tres, ni en cuatro personas. Ustedes deben creer en un solo Dios y en el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, quien es la santa imagen de Dios. Ustedes se preguntarán, ¿cómo habla de esto, de la santa imagen de Dios? Pues la Biblia lo dice. Permítanme irse conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, ustedes pueden encontrar en su misma Biblia. Colosenses capítulo 1, el versículo 15, dice,
Él es la imagen, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él se forman un todo coherente. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el primogénito de la resurrección para ser el primero en todo, el primero. Yo les pregunto, si Él va a ser el primero en todo, ¿cómo no va a ser primero en su nombre? ¿Cómo no va a ser el primero en dar a conocer el nombre del Padre? Tenía que ser el Hijo. Por esa razón, a Moisés no lo manifestó y le dijo, yo soy Jesús, sino le dijo, yo soy el que soy. Jesús es el gran yo soy. Ahora, refiriéndome al Hijo, aquí dice que Él es la imagen del Dios invisible. Para que haya una imagen es porque refleja algo que es invisible. Cristo es la imagen visible del Dios que es invisible. Es decir, Dios persona o Dios personificado está en el Hijo. En Él habita plenamente, en Él actúa permanentemente y por medio de Él la creación